Muy buenos días. Con un poquito de tardanza empezamos la mesa de hoy con las disculpas para nuestras panelistas. Cuarto día de nuestro congreso y tenemos la mesa número 6, Historia Social, Política e Institucional del Conservatorio Nacional de Música de Chile, 1850-1929. Esta mesa fue propuesta por Rodrigo Reyes Aliaga, Sandra Súa Salazar y Constanza Arraño Astete. Desafortunadamente, por motivos de trabajo, Rodrigo Reyes no ha podido asistir. Sin embargo, sus compañeras van a leer su ponencia e incluirán sus puntos de vista en la discusión. Entonces, las escuchamos. Tenemos 2 horas en este panel, en esta mesa, para que ustedes puedan exponer y luego intercambiamos puntos de vista e iniciamos el diálogo con el público. Adelante, por favor. Hola. Gracias, Zoila. ¿Puedes decir algo? Solo quiero decir que Rodrigo en realidad está enfermo y le dijeron que si venía ya no iba a estar enfermo, iba a estar en condición de féretro, así que por eso no vino, pero está a la distancia con nosotros en espíritu. Gracias. Bueno, buenos días para todos y para todas. Agradecemos su asistencia en esta presentación, así como el apoyo del Comité de Aspemus y de todas las personas de la Universidad Nacional de Música por también el apoyo que nos han brindado para hacer posible esta presentación. Me acompaña Constanza Arraño, ella es musicóloga, actualmente estudiante del doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Sandra Súa, soy profesional en estudios políticos y también estudiante del doctorado del mismo programa. Y bueno, junto a nosotros integran el equipo Rodrigo Reyes y Stefan Meyer, que es el otro de nuestros compañeros, que como dijo Constanza no han podido venir por razones de fuerza mayor. Bueno, en el marco de esta mesa temática queremos compartir con ustedes los avances de la investigación titulada Historia Social, Política e Institucional del Conservatorio Nacional de Música y Declamación entre 1850 y 1929. Este proyecto está financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile a través del Fondo para la Investigación de la Música. Cada uno de nosotros, cada integrante del equipo aporta desde su especialidad, desde la historia, porque todos somos del programa doctoral de historia, pero además desde la especialidad de base que cada uno de nosotros tiene, a uno de los ejes que estructura nuestro proyecto, desde lo social, desde lo político, desde lo institucional y obviamente pues desde la música. El propósito de esta presentación es reconstruir, analizar el papel del Conservatorio Nacional en el desarrollo musical de Chile durante el periodo republicano antes de la reforma de 1928, identificando actores y procesos que han sido poco explorados por la historiografía tradicional. Buscamos así ampliar el horizonte interpretativo de la historia musical chilena, incorporando voces y experiencias que han permanecido invisibilizadas. La justificación de este trabajo radica en que la historia de la música chilena se ha narrado en gran medida a partir de figuras sobresalientes y de sus trayectorias individuales. En particular, la historia de la música docta se ha construido casi exclusivamente en torno a compositores asociados al Conservatorio Nacional después de 1928, es decir, de su adhesión a la Universidad de Chile, siguiendo un modelo que Luis Merino denominó monoinstitucionalidad. La elección del conservatorio como único punto de referencia para seleccionar objetos y sujetos de estudio. Como consecuencia, este relato ha privilegiado a un canon muy específico: hombres blancos, residentes en Santiago, composición socioeconómica acomodada y cuya principal actividad fue la composición. Han quedado así en los márgenes intérpretes, docentes, mujeres y personas alejadas de la capital, cuyas contribuciones a la vida musical chilena han sido escasamente documentadas. En los últimos años, sin embargo, han surgido enfoques que invitan a repensar la historia musical desde perspectivas que revelen los vínculos y procesos antes inadvertidos. Nuestro proyecto justamente se inscribe en esta tendencia. Nos proponemos identificar a quienes participaron del proyecto modernizador del Conservatorio antes de 1928 y examinar tanto a los actores vinculados directamente con la institución como a aquellos que desde otros espacios contribuyeron al desarrollo musical de Chile.
En esta mesa presentaremos tres perspectivas que corresponden a tres tipos de recursos vinculados al conservatorio: lo material, lo humano y lo cultural. La primera abordará los capitales que el Estado chileno destinó en medio de tensiones y disputas para la construcción de la infraestructura del conservatorio y la puesta en marcha de su proyecto civilizatorio. La segunda explorará los intercambios transatlánticos derivados de la contratación de profesores extranjeros, así como la misma planta docente. Y la tercera analizará las implicancias de la brecha de género en el estudiantado, a partir de 2 estudios de caso. Con ello buscamos aportar a la ampliación y diversificación de las líneas de investigación sobre el conservatorio y la educación musical en Chile hacia finales del siglo XIX. A continuación voy a leer el trabajo de Rodrigo, el que le envió. Todo trabajo, si bien tiene una iniciativa individual, siempre es sobrecogido por un espíritu grupal que le da coherencia, sentido. A la vez, también nos hace pensar, dada esta pelea por las licitaciones, que hoy día nos parece algo normal, pero que en aquella época no era un asunto muy de caballeros. No sé si aquí las licitaciones son lo mismo, pero son... ¿existen las licitaciones con ese nombre? Ya, perfecto. El caso del Conservatorio Nacional de Música no es la excepción en este caso y queremos presentar un par de antecedentes que pueden servir como entrada para un análisis histórico de una institución tan importante como esta. Cuando las compañeras y los compañeros de este grupo fuimos al Archivo Nacional a buscar documentación, nos encontramos con un sinfín, aparte de la burocracia respectiva que se resguarda como paladín de nuestra memoria nacional, un sinfín de archivos divididos en diferentes ministerios durante el siglo XIX chileno. Obviamente, educación fue el más abultado, con cerca de 35 entradas durante el siglo XIX, donde el conservatorio tenía presencia. Justicia también fue uno de los ministerios que no hacía mucho dudar con respecto a su pertenencia. Pero si uno conoce la historia de nuestro país, debe saber que el Ministerio de Justicia y Educación estuvieron juntos hasta 1925, y muchos de esos archivos son oficios que se traspasan de justicia a educación, con copia y triplicado. El tercer archivo fue el Ministerio de Industrialización y Obras Públicas, el cual llamó profundamente mi atención y a la vez también generó interés sobre qué podría encontrarse en un ministerio que se dedicaba a potenciar la inversión extranjera en diferentes industrias o sectores productivos y mínimamente en preservar las calles, cambiar de adoquines o asfalto o evaluar si la luminaria a gas era riesgosa para el orden público. ¿Qué encontramos? Nos encontramos con 20 documentos, algo así como 35 fojas, numeradas todas, con peticiones de ida, peticiones de vuelta, presupuestos, esperanzas de un trabajo y también objeciones. Todo esto solamente en el intervalo de un año, pero no cualquier año. Hablamos del bienio de 1891 a 1892, específicamente desde mayo del 91 hasta octubre del 92. Para los no avesados dentro de nuestra historia nacional chilena, entre marzo de 1891 y septiembre del mismo año sucedió la última guerra civil que tuvo Chile, que finalizó el 11 de septiembre de 1891 con el suicidio del presidente José Balmaceda. Este hecho no es trivial y atravesó el profundo interés que teníamos como grupo sobre saber cómo una institución como el Conservatorio Nacional, en medio de una guerra civil, intentó impulsar su mejora de infraestructura. Entonces nos aventuramos principalmente a leer este tipo de documentación e intentar entenderla. Pero, porque cuando uno investiga siempre hay un pero, ¿cómo podemos interpretarla? Esa es la pregunta que nos hicimos como grupo para poder afrontar esta documentación y no hacer una descripción cuantiosa o más descriptiva de las fuentes encontradas. De esta forma, intentamos escoger el mejor enfoque posible para analizar o auscultar estos documentos. De esta forma escogimos la historia de la educación, principalmente un enfoque específico de esta rama de la investigación, porque estamos hablando de una institución educativa, si bien especializada en música, si bien con una formación específica, una institución con cierta autonomía, pero estamos hablando también de una institución
educativa que, a fin de cuentas, tiene un perfil que se reconstruye con una mirada desde los archivos del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, decidimos introducirnos dentro de lo que se conoce como historia material de la educación. De esta forma, asumimos la historia de la educación principalmente por las bondades que nos integran en términos de marco teórico o de cobijo investigativo. Es que la historia material de la educación pone tanto el acento en sujetos que son los que operaban dentro de instituciones con reglas, conflictos, proyectos en disputa y que también evolucionan, no estática, sino bajo una mirada también de conflictividad interna, es decir, con contradicciones. Y a la vez, también la cultura material escolar, es decir, todos aquellos elementos que se ocupaban en la cotidianidad escolar y que permitían construir una identidad. Estos elementos son el uniforme escolar, la bandera nacional, el himno patrio, cuadernos, silabarios, textos, uniformes y la infraestructura de una escuela. Todo esto nos habla cómo a través de vestigios nos interpela como investigadores e investigadoras a poder escudriñar qué es lo que hay detrás de esta materialidad propia, cuál fue el sentido y utilidad de dicha materialidad, qué sustentó. Por ejemplo, del concreto, del cemento, del adobe, ¿qué es lo que podemos deducir a partir de ello? ¿De qué estado docente nos habla ello? ¿De su ausencia, su presencia, de su primigenia, de las vicisitudes o más bien del abandono o del protectorado estatal con respecto a esta institución? Por eso nos permitimos hablar de este archivo de 35 fojas desde la historia material escolar. Ahora, habiendo hecho esta introducción testimonial investigativa, procedamos a los archivos. De estas 35 hojas repartidas, tenemos 14 documentos. Estos 14 documentos son de diferentes características, pero tienen un hilo conductor. Una operación dentro del Ministerio de Obras Públicas en pos de reparar el conservatorio. Vamos a ver una pequeña cronología y luego una serie de reflexiones y preguntas. Preguntas tan necesarias para madurar una investigación y elevar la reflexión y no solo reflejar o evidenciar vacíos. El primer documento es un documento que emite el director del conservatorio hacia el ministerio. Es un oficio, el número 1112, en el cual hace llegar un presupuesto realizado por un arquitecto de apellido Sotomayor. La fecha de este documento es el 22 de mayo de 1891, es decir, la guerra civil está en marcha en nuestro país y las tropas desleales a Balmaceda avanzan desde el norte hacia la capital. El presupuesto por este arquitecto es de 971 pesos, algo que puede aproximarse a $2.573 o 12.389 libras esterlinas. El arquitecto Sotomayor propone principalmente cambiar el techo, pues estaba a punto de caerse, de colapsar, y esto, por supuesto, lo consideraba materia de dominio público. Este oficio del 22 de mayo era complementado por otro de fines de marzo a partir de un observador del Ministerio de Educación que fue a evaluar el edificio y que llamaba a reparar urgentemente los techos para evitar cualquier colapso o accidente. Otro oficio de un arquitecto de apellido Sepp, también del Ministerio de Obras Públicas e Industrialización, caracteriza el espacio como básicamente arruinado con madera carcomida, pedazos de celchas podridas y con un cielo a punto de venirse abajo, y además caracteriza algunas murallas sobre las cuales valdría la pena reemplazar o volver a construir. En todas las caracterizaciones, nuevamente, el espacio se torna hostil para quienes lo habitan o lo utilizan a diario. A la vez, también se adjunta un nuevo presupuesto por este arquitecto Sepp por 967 pesos, lo que correspondería a una diferencia de 4 pesos con el presupuesto del arquitecto Sotomayor. No hay más oficios de 1891, lo que quiere decir que entre medio se han perdido en el mar de papeles del Estado, de folios fiscales y carpetas, las convocatorias y presupuestos para las reparaciones. Evidentemente, el asedio de Santiago casi al final de la Guerra Civil y el colapso institucional permiten comprender el no avance de estas iniciativas de reparación del conservatorio. Pasada la Guerra Civil, solucionada a través del suicidio del presidente Balmaceda en septiembre de 1891, el Ministerio de Obras Públicas hace recepción nuevamente de un informe a partir de una visita del conservatorio, ante lo cual el abogado Isidro Errázuriz establece en el oficio 1130
donde caracteriza el espacio del conservatorio como ruinoso, maloliente y que debe ejecutarse prontamente su reparación para que no desaparezca como edificio. Esta urgencia ingresada a través de este informe, donde se sugiere repartir y elegir prontamente quién va a ejecutar la obra, tarda alrededor de 3 meses, solo 3 meses, en poder establecer los presupuestos que podrían ejecutarse para poder solucionar el problema. Y aquí entra una pelea bastante interesante entre diferentes contratistas del ministerio. Los diferentes presupuestos son recepcionados entre marzo y abril. Entran en juego diferentes arquitectos, como Federico Jara y Luciano Rosa, o los contratistas Leopoldo Cordero Velasco y Luciano Rosales. La propuesta de Cordero y de Rosales es equivalente a 2.700 pesos, $7.114 de la época. Ambas similares, casi sin diferencias. Las propuestas de Jara y Rosa también poseían un precio similar, 2.600 pesos, que equivalen a $6.800, y fueron recepcionadas a fines de abril de 1892. En el documento con folio 465 del Ministerio de Industrialización y Obras Públicas, se resuelve por escoger la propuesta de Luciano Rosa, principalmente porque él es de los pocos que depositaría un dinero como garantía para la realización del trabajo. Y a la vez, a diferencia de Cordero Velasco, Rosa no ha tenido disputas ni conflictos con sus trabajadores a la hora de pagarles, como sí lo ha tenido Cordero Velasco. Esta opción más sana termina con la ejecución durante el mes de julio por parte de las obras. La obra realizada por Rosa no duró las 2 semanas prometidas, sino que se alargó por más de un mes en realizar las reparaciones. Eso puede verse en las planillas de pago del Ministerio por avance, donde los números de pagos suman casi 3.000 pesos, excediéndose un poco en el presupuesto debido a diferentes imprevistos, como falta de material, robo de material o el contrato de algún trabajador extra para agilizar la tarea. Así se cierra esta cronología de la reparación del Conservatorio Nacional. Este es el orden sobre el cual los documentos existen. De manera sintética, esto podría quedar aquí y dar las gracias. Podríamos decir que fue reparado y todos felices volvieron a aprender y a crear música para el país. Pero ¿dónde quedan las preguntas y las inferencias a partir de estos documentos? Por ejemplo, es posible deducir que el Estado, en específico el Ministerio de Industrialización y Obras Públicas, operó a través de diferentes arquitectos que oficiaban como oficiales o testigos de fe sobre las necesidades operativas o contingentes sobre las cuales debían operar. Es decir, todo informe o toda consulta pasaba por estos especialistas. La primera línea de este ministerio, entonces, recayó sobre estos profesionales, 30 años antes de que aparecieran las visitadoras sociales en Chile. Sobre esta dinámica, también vale la pena saber si la pelea y resolución de las licitaciones eran válidas para todos los ministerios o era una excepción del Ministerio de Industrialización y Obras Públicas. Todos aquí hemos podido experimentar de alguna forma que un edificio, una casa o una institución nunca presenta deficiencias estructurales de un día para otro, salvo por un terremoto, pero en Santiago de Chile, en 1891, el último terremoto había sido hacía 41 años. Entonces, podemos deducir un abandono latente del Estado con respecto a la mantención de las instituciones educativas. Pero, ¿era realmente tal el abandono estatal de las instituciones? Investigaciones recientes sobre la educación en el siglo XIX en Chile han arrojado que al menos hasta la resolución de la Guerra del Pacífico e incluso hasta el triunfo del Frente Popular en 1938, el Estado tenía abandonado no solamente la educación formal, principalmente primaria, sino también la rural, la de adultos y por consecuencia también institutos que dependían de él, del ministerio, como el caso del Conservatorio Nacional. Esta idea del Estado haciéndose cargo de esto aparece en algunos documentos. Por ejemplo, el documento con folio 1112 o 1130 aparece como una caracterización que ya se ha hecho. Es decir, se pide una nueva constatación independiente del gobierno. Incluso se pide una nueva caracterización que repite las falencias de los informes anteriores que se tenían guardados. De esta última pregunta nacen otras. Por ejemplo, ¿cómo eran las clases bajo estas condiciones?
Antes de las reparaciones, ¿cuántas aulas estaban habilitadas? ¿Cuáles eran las condiciones que hacían que las clases funcionaran dentro de este escenario? Sabiendo además las conexiones con las élites locales, ¿de verdad los hijos e hijas de la élite con interés en la música tenían clase bajo estas condiciones? Como muchos y muchas se preguntarán, ¿los estudiantes y los profesores guardaban o traían los instrumentos al conservatorio? Incluso después, ¿cómo fueron las reparaciones? ¿Contribuyeron al mejoramiento del aprendizaje? ¿Fueron bien recepcionadas por la comunidad? Es decir, ¿realmente hubo un buen trabajo a partir de esto? ¿Quedó remodelado de manera completa y las celchas fueron realmente reemplazadas? Sé que he llegado con más preguntas que respuestas, pero en medio de un mundo que exige todo tan inmediato, darse el tiempo de compartir dudas o complejizar las preguntas de manera colectiva pareciera ser subversivo y un buen puntapié. Unos primeros indicios, unas primeras pistas para poder establecer las condiciones materiales sobre las cuales se construyó el Conservatorio Nacional como institución. Bueno, siguiendo con nuestra programación en la mesa temática, ahora yo les voy a hablar sobre los instructores y la tradición musical en el Conservatorio Nacional de Música entre 1850 y 1929. La idea de fondo de estas presentaciones es, como decíamos al principio, poder mostrar esos tres aspectos que nosotros consideramos que son fundamentales para entender el proceso que se vivió durante esta época en el Conservatorio Nacional de Música, desde lo material, que fue el trabajo que hizo Rodrigo y que ahora nos compartió Constanza. Ahora yo voy a hablarles sobre lo humano, sobre quiénes eran los profesores del Conservatorio Nacional de Música y luego para pasar al tema cultural. Entonces, bueno, esta presentación la tengo organizada de esta manera, a partir de una introducción, un marco teórico general que tiene que ver más bien con lo institucional, como entender la institucionalidad, el contexto político institucional, quiénes enseñaron, qué evidencia documental nosotros hemos podido rescatar, qué tradición y canon musical también podemos ver a partir de los archivos y finalmente unas conclusiones. Bueno, la historia del Conservatorio Nacional de Música, que fue fundado en 1950, ha sido abordada tradicionalmente a partir de las reformas curriculares. Es el fondo que se le ha dado en las investigaciones, aunque en verdad no hay un canon tan extenso de investigación sobre el Conservatorio Nacional de Música. Sin embargo, los trabajos que existen son valiosos y nos permiten hacer el trabajo, el siguiente trabajo, que es el que nosotros estamos realizando, para entender también, más allá de la dirección institucional, el papel de los grandes compositores, relegar la mirada a otros aspectos. Un aspecto fundamental como por ejemplo la trayectoria y la agencia del cuerpo docente. ¿Quiénes impartieron la enseñanza en el conservatorio? ¿Qué tradiciones musicales privilegiaron y cómo influyeron en la formación de generaciones de músicos? Lejos de ser un detalle complementario, responder a estas preguntas permite comprender de manera más amplia la historia institucional del conservatorio y su papel en la construcción del campo musical chileno. En este trabajo, el análisis se articula a partir del institucionalismo, un enfoque que no se limita solamente a estudiar las reglas o normas formales, sino que también examina las pautas cognitivas que orientan la conducta de los individuos en el marco institucional, esto siguiendo a Holly y Taylor. Desde esta perspectiva cultural, las instituciones asignan roles, establecen pautas de acción y configuran comportamientos. Bueno, en este trabajo se adopta una concepción amplia de la historia institucional, entendida, como digo, no solo como un recuento de decretos y reglamentos, sino como el análisis de los mecanismos internos que configuran la vida cotidiana de una institución, los nombramientos, los despidos, las reorganizaciones, las adquisiciones, las decisiones académicas. Desde la historia de la música, este enfoque se vincula con la noción de agencia docente. Los profesores no fueron simples transmisores de un currículo prediseñado, sino actores con capacidad de incidir en la oferta académica, incluso en la organización del espacio, que fueron las demandas que se hicieron sobre lo material, sobre la infraestructura del conservatorio, en las redes profesionales y en el repertorio que se enseñaba y ejecutaba. Bueno,
el conservatorio tiene antecedentes que los presentan en uno de los documentos más importantes que existen quizás sobre el conservatorio, que es la reseña que hizo Luis Sandoval en 1911, y se inscribió como un proyecto de modernización del Estado chileno que buscaba, entre otras cosas, dotar al país de instituciones de educación artística que pudieran formar músicos profesionales. Desde sus inicios, la institución fue dirigida por figuras de origen europeo chilenos formados en el extranjero, lo que favoreció la importación de modelos pedagógicos y repertorios europeos. En sus primeras décadas, la enseñanza estuvo dominada por la tradición italiana, con un énfasis en la ópera y el bel canto, y más tarde incorporó elementos del repertorio francés y alemán. Como decía, uno de los trabajos más importantes sobre el Conservatorio Nacional de Música y Declamación fue el hecho por el que fuera también director del mismo Luis Sandoval, llamado Reseña Histórica del Conservatorio entre 1849 a 1911. De ella es posible extraer las nóminas de docentes del Conservatorio Nacional de Música, organizadas por año, y en las que se observan las direcciones de personajes como Aquinas Ried en 1869 y profesores como Isidora Segers, Federico Guzmán, Adolfo Poirier, Guillermo Frick, Adolfo Valderrama, José Miguel Solar y Enrique Müller. También aparece la dirección de Enrique Soro en 1905 y profesores como Carlos Isamit, Guillermo Baeza, Armando Carvajal, Alfonso Len, Alberto García Guerrero, Domingo Santa Cruz, Jorge Urrutia Blondel, Humberto Allende. Pero además, gracias a los archivos del Ministerio de Educación, podemos conocer después de 1911 las gestiones, la dirección de Domingo Santa Cruz, 1917, los profesores Armando Carvajal, Próspero Vizquer, Acario Cotapos, René Amengual, y finalmente esa dirección para 1929 para la adhesión a la Universidad de Chile, y también el papel de profesores como María Luisa Sepúlveda. Bueno, ¿quiénes enseñaron? La documentación del Archivo Nacional permite reconstruir parcialmente la nómina, como decía, de las personas encargadas de la instrucción musical en el Conservatorio Nacional de Música entre 1850 y 1929. Si bien la información no es uniforme para todos los años, las listas disponibles permiten observar tendencias, permanencias y relevos en el cuerpo docente. Lo interesante del trabajo de archivo es que nos permite evidenciar también cuáles eran las discusiones que cada profesor tenía en ese momento, cuáles eran las clases que se impartían, pero también cuáles eran las inconformidades que existían con respecto al canon musical. El análisis de las personas encargadas, por ejemplo, de la instrucción musical en el Conservatorio Nacional de Música, revela una progresiva transición en cuanto a procedencia, formación y redes profesionales. En las primeras décadas, gran parte del profesorado venía de Europa o había completado su formación allí. El archivo también nos permite, por ejemplo, revisar cuáles eran las contrataciones que se hacían, en qué lugares se hacían, en los consulados, y también nos permite revisar, por ejemplo, los pagos que tenían en ese momento designados. Nombres como Isidora Segers, formación en España, Federico Guzmán, Guillermo Frick, Adolfo Poirier o Enrique Müller reflejan la influencia inicial de modelos europeos, especialmente italianos, franceses y alemanes. Su presencia aseguraba la transferencia de métodos y repertorios del continente adaptados a la realidad chilena. En el marco de la contratación del personal extranjero para el Conservatorio Nacional de Música, las fuentes del Fondo del Ministerio de Educación permiten conocer detalles de los procesos administrativos y las condiciones laborales pactadas. Muchas de ellas luego tenían que, por cartas que se hacían al Ministerio de Instrucción Pública, también reformarse, mejorarse, o a veces habían pagos que quedaban atrasados, entonces ahí también se veía los conflictos que se podían presentar. Por ejemplo, en una carta fechada en Madrid del 7 de julio de 1889, el cónsul general de Chile en España, Luis Cardoso, informa al ministro de Instrucción Pública que en cumplimiento de sus instrucciones ha contratado a Emilio Álvarez Charri para desempeñar la cátedra de declamación, remitiendo el contrato original firmado el mismo día en el que el profesor partiría desde Lisboa hacia Chile.
Por otra parte, en un documento fechado en Berlín el 3 de febrero de 1889, se formaliza el contrato de don Federico Stover para dictar la cátedra de instrumentos de cobre, celebrado entre el ministro plenipotenciario de Chile en Alemania, Domingo Gana, y el propio Stover, suboficial de la banda militar del Regimiento Ferrocarril del Ejército Alemán. El acuerdo establece una dedicación de 4 horas diarias con la posibilidad de asignarle otras funciones remuneradas adicionalmente y la obligación de someterse al reglamento del conservatorio. El sueldo anual pactado asciende a 3.500 marcos o su equivalente en moneda chilena, pagados en mensualidades vencidas, junto con el compromiso del gobierno chileno de costear el transporte de él y su esposa en tercera clase desde Berlín a Burdeos y desde allí hasta Valparaíso en los vapores de la Compañía Inglesa del Pacífico, además de un pasaje libre en los ferrocarriles del Estado hasta Santiago. El contrato incluye un anticipo de 875 marcos, descontado en 25 cuotas del salario, y fija una duración de 5 años para el profesor y de 2 años para el gobierno, con posibilidad de prórroga si los servicios fueran satisfactorios. El documento se firma casi siempre en 3 ejemplares, uno para el Ministerio de Instrucción Pública, otro para el profesor y un tercero para la legación chilena en Berlín. Y este es un ejemplo de las contrataciones que se hacían con profesores extranjeros. Tanto Emilio Álvarez como Federico Stover fueron justificados en su contratación por su trayectoria en Europa y formaron discípulos en Chile como Tomás de la Barra y Elías Chacón, respectivamente. A partir de la década de 1890 se observa un cambio. Músicos chilenos formados en el propio conservatorio como Enrique Soro, Luis Dunker, Laval o Carlos Isamit comienzan a ocupar posiciones docentes de relevancia. Muchos de ellos completaron estudios en Europa mediante becas o pensiones estatales, retornando al país para aplicar lo aprendido. Los docentes se distribuían en cátedras de canto, piano, cuerdas, instrumentos de viento, teoría y solfeo, composición, idiomas y disciplinas complementarias. Pianistas como Alberto García Guerrero, Humberto Allende y María Luisa Sepúlveda jugaron un papel crucial en la difusión de repertorios contemporáneos y nacionales. Compositores como Alfonso Len, Próspero Vizquer, Acario Cotapos y Pedro Humberto Allende impulsaron corrientes modernistas y nacionalistas. Directores como Enrique Soro combinaron funciones de gestión académica con docencia, influyendo en el rumbo del conservatorio. Ahora, sobre la evidencia documental, los registros, por ejemplo, el volumen 654 del Fondo del Ministerio de Educación son particularmente ilustrativos. En enero de 1887, el director Ruperto Santa Cruz solicitó la aprobación de un texto de enseñanza para la academia. En abril de ese año pidió al ministro la separación de los profesores Gilberto Brinchet del violonchelo y contrabajo y Ribuzzi, instrumentos de viento, proponiendo a Arturo Hugel como reemplazo. El mismo mes, Santa Cruz propuso a Ignacia Silva de González como profesora de piano en reemplazo de la que fuera en ese momento jubilada la señora Guzmán, y también fue nombrada Rosa Baché de Aguayo como profesora de canto tras la jubilación de Ramón Galarce. Las trayectorias y redes de los docentes nos permiten entender o entrever un modelo de un canon híbrido. Los italianos reforzaron la ópera y el bel canto, los franceses el repertorio pianístico y orquestal, los alemanes la música militar y sinfónica, y la incorporación de exalumnos, como decía, como Enrique Soro, permitió incluir obras nacionales en exámenes y conciertos, contribuyendo a la consolidación de un repertorio propio. El paso de un profesorado predominantemente extranjero a uno que fue con el tiempo paulatinamente nacional implicó también un cambio en la tradición que se transmitía, del canon europeo clásico romántico hacia una combinación de ese repertorio con obras de autores chilenos y latinoamericanos. Este proceso fue clave en la configuración de una identidad musical, aunque siempre en diálogo con las corrientes internacionales. La Agencia de las Personas Encargadas de la Instrucción Musical en el Conservatorio Nacional entre 1850 y 1929 se manifestó en múltiples dimensiones que iban más allá de la enseñanza en el aula. Sus decisiones, propuestas y redes profesionales contribuyeron a dar forma a la vida musical del país. El registro muestra también una constante reorganización de la oferta académica con la apertura de clases de nuevos instrumentos, canto coral, idiomas y materias teóricas.
Ejemplos destacados incluyen la incorporación de las clases de gramática castellana, francés e italiano que buscaban ampliar la formación cultural de los músicos y la introducción de cursos especializados como arpa, oboe, clarinete, trompa o conjunto orquestal, ampliando el espectro instrumental de la enseñanza. Los instructores tenían influencia directa en la selección de repertorios para el estudio y las presentaciones públicas. Esto implica escoger métodos europeos consagrados, por ejemplo, Lamperti en canto, Clementi en piano, y con el tiempo incorporar obras de autores chilenos contribuyendo a la creación de un repertorio nacional. Muchos docentes formaron músicos que luego ocuparon cargos relevantes en la vida musical chilena, ya sea como intérpretes, compositores o docentes, casos como el de Enrique Soro. Directores y subdirectores como Aquinas Riet, Domingo Santa Cruz, participaron en la negociación de recursos, en la promoción de becas, en la obtención de apoyo estatal para viajes y estudios en el extranjero. También impulsaron conciertos, concursos y presentaciones que conectaban al conservatorio con la sociedad capitalina y con públicos internacionales. La participación de los instructores en orquestas, sociedades filarmónicas, óperas y conjuntos de cámara facilitaba el acceso a circuitos profesionales. En todo caso, la evidencia documental también nos permite ver las problemáticas que hubo también en torno a la asignación de presupuestos. No siempre se lograron conseguir todos los cambios que se buscaban en infraestructura, ni tampoco los cambios que se buscaban en materia académica o en materia de adquisición de bienes para el conservatorio. El conjunto de estas acciones definió una tradición académica que, si bien fue fundada en un canon europeo clásico romántico, también comenzó a integrar un corpus de obras nacionales. Las personas encargadas de la instrucción musical en el conservatorio contribuyeron a configurar una tradición interpretativa y compositiva en Chile, que no surgió de una manera espontánea, sino que fue el resultado de las decisiones concretas que se hicieron durante este año en torno al repertorio, a la formación técnica y a criterios estéticos moldeados por las trayectorias y redes de los propios conservatorios. A partir de fines del siglo XIX, con la incorporación de una planta de docentes que, si bien seguía incorporando docentes extranjeros, pero también chilenos formados en el propio conservatorio y perfeccionados en Europa, se abrió paso a la inclusión de composiciones nacionales. Figuras como Alfonso Len promovieron obras propias y de colegas chilenos en conciertos académicos y exámenes públicos, legitimando así un repertorio local. El canon que emergió de este proceso no fue estático, fue fruto de una interacción entre herencias recibidas de Europa y las propuestas de los docentes en Chile. Las decisiones sobre qué se enseñaba y qué se interpretaba en el conservatorio definieron en gran medida el horizonte musical del país durante las primeras décadas del siglo XX. En conclusión, el estudio del personal, de las personas encargadas de la instrucción musical en el Conservatorio Nacional de Música, permite comprender que el desarrollo musical de Chile en ese periodo estuvo profundamente marcado por sus trayectorias y agencias. Más que simples ejecutores de un plan académico, estos instructores fueron actores claves en la definición de repertorios, métodos y tradiciones que moldearon la enseñanza y la práctica musical del país, incluso con todas las peripecias que ocurrieron durante este tiempo. La evolución del cuerpo docente muestra una transición significativa de un predominio inicial de músicos extranjeros, portadores de tradiciones y métodos europeos, a una creciente presencia de músicos chilenos formados localmente y perfeccionados en el extranjero. Este relevo no solo implicó un cambio generacional, sino también una redefinición de los horizontes artísticos del conservatorio, que bueno, en adelante luego tuvo muchas reformas que dieron también paso a su adhesión después a la Universidad de Chile. En suma, indicar en quiénes fueron y qué hicieron estas personas permite ver la institucionalidad del conservatorio, más allá de los procesos o más allá de la nómina que se podía observar, sino más bien entenderlo como un espacio donde se negociaron y definieron las tradiciones musicales que marcaron el rumbo de la música docta en Chile en las primeras décadas, finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Buenos días. Ese es el título de la ponencia,
léanlo porque vamos a pasar al tiro a la siguiente. Ya. Siguiente. Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo? Esta se ha convertido en una de las frases más famosas en la historia de las mujeres en la música. Su autora fue Clara Schumann, conocida a lo largo de los años por distintas facetas. Ser la esposa de Robert Schumann, ser la viuda de Robert Schumann y, como muchos saben, su albacea y difusora de su música. Ser el amor imposible de Johannes Brahms, ser una eximia intérprete de piano y finalmente ser compositora. Por supuesto, en la historia compensatoria de la música, es este último enfoque el que ha adquirido más énfasis, en consonancia con una búsqueda por reconocer los méritos musicales de Clara, al margen de su relación con otros compositores hombres largamente historizados. Quizás, más que ninguna otra música, Clara Schumann se ha convertido en el paradigma de la mujer en la historia de la música occidental. Tenía talento, pero pocos llegaron a saberlo, y por lo tanto hay una urgencia de darla a conocer en todo el mundo. La sombra provocada por Robert y la proliferación de frases poco felices como esta han alimentado esta urgencia, con la consecuencia de dejar fuera elementos contextuales importantes que solo son revisados en estudios especializados, pero que lamentablemente son poco difundidos hacia el público. Y con público me refiero también a los y las intérpretes. Estoy hablando ahora como la diferencia entre la academia y el resto. Me refiero, por ejemplo, a la decisión de Clara de hacer familia con una persona que amaba y que la amaba. La disputa afectiva y legal que Clara mantuvo con su padre para casarse con Robert es bien conocida y vista desde hoy es evidentemente un punto de inflexión en la carrera musical de ella. Desde una mirada reivindicativa, podríamos ver con indignación este evento, y esto es lo que suele suceder con los colegas y las colegas en la música. Primero por la voluntad del padre de impedir el matrimonio, y luego por la voluntad de Clara de dejar de producir una vez casada con un compositor. Pero esto puede hacernos olvidar que para Clara la familia era un proyecto vital importante e igualmente válido que ser concertista, algo que no deberíamos obviar y que por evidente que suene, sí tiende a dejarse de lado. Pienso que esto ayuda mucho y de mala manera a perpetuar mitos muy arraigados entre la comunidad musical en general, de los que las investigadoras no necesariamente estamos libres. Por ejemplo, pensar en el matrimonio y la maternidad como imposiciones a las mujeres, que si bien tendían a hacerlo desde el punto de vista social, también podían ser proyectos deseados. O bien, que la disminución de conciertos y giras que las mujeres se enfrentaban luego de sus bodas y partos, hoy en día serían apreciadas como una forma de conciliación de vida familiar y laboral, más que como una crítica al rol de las mujeres en sus hogares. Por supuesto, con esto no pretendo hacer una apología a la discriminación de género en los oficios y profesiones, sino plantear un problema que se observa quizás más fuera de la academia que dentro de ella. La simplificación excesiva de las causas y consecuencias de la brecha de género en la participación de las mujeres en la vida musical, que termina consolidando discursos descontextualizados en el conocimiento general. Siguiente, por favor. Cuando comenzamos nuestra investigación sobre el Conservatorio Nacional, ya conocíamos algunos datos que nos aportaba la literatura previa acerca de la participación de las mujeres en esta institución. Sabíamos que una de las impulsoras de este proyecto fue Isidora Segers, reconocida como una de las próceres del arte musical en Chile. Ella arribó al país en 1823 con 20 años de edad y una importante colección de partituras europeas que consonaron muy bien con la identidad moderna francesa que Chile buscaba construir luego de la independencia. También sabíamos, gracias a la memoria publicada en 1911 por Luis Sandoval, que la población estudiantil del conservatorio era preponderantemente masculina, con excepción de las cátedras de canto y piano en la que participaba una amplia mayoría de mujeres. Pareciera que solo basta sumar 2 más 2 para establecer una relación causal correcta,
que las mujeres decimonónicas en América Latina eran preparadas para ser anfitrionas, como se plantea en abundante literatura al respecto, y por lo tanto que esto puede explicar que hubiese tantas mujeres en estas cátedras. Sin embargo, debo confesar que esta explicación no me termina de convencer. A fines del siglo XIX, el Conservatorio Nacional era gratuito, por lo que podemos inferir de los apellidos y las fotografías de las y los estudiantes, la composición socioeconómica del alumnado tendía a ser de la incipiente clase trabajadora ilustrada. Esto es, niños y niñas que asistían a las escuelas públicas, cuyos antepasados no pertenecían a la oligarquía castellano-vasca y que podían ser hijos de pequeños comerciantes, empleados públicos, obreros colegiados, profesores o inmigrantes. Ciertamente, los hijos y las hijas de la élite no asistían al conservatorio, pues sus estudios se restringían a aquellos lugares donde se encontraban con gente de sus propios círculos sociales, como los colegios católicos y las universidades. Y también por lo que vimos en la presentación de Rodrigo, o sea, las condiciones eran espantosas. Así pues, quienes buscaban ser instruidos musicalmente se limitaban a tener lecciones privadas en el hogar, ya fuese instrumento, canto o teoría, circunstancia que permaneció hasta muy avanzado el siglo XX. Esto nos lleva a preguntar entonces quiénes eran estas mujeres que asistían a las cátedras de canto y piano y por qué estaban allí. ¿Acaso la costumbre de que las mujeres supieran cantar y tocar el piano como parte de sus roles de género en el hogar era realmente transversal a las clases sociales? ¿O acaso deseaban cultivar las mismas aptitudes que las señoritas de la élite, sabiéndose a sí mismas de una composición socioeconómica inferior? ¿Pensaban tal vez que esto les daría más oportunidades de casarse bien? La verdad es que con la documentación consultada en este proyecto no podemos saberlo. Sin embargo, otros proyectos de investigación nos pueden dar algunas luces al respecto. Martín Farías, por ejemplo, en su trabajo acerca de la transición del cine mudo al cine sonoro en Chile, ha encontrado las huellas de distintas mujeres instrumentistas que trabajaron haciendo música en los biógrafos. Si bien varias de ellas eran pianistas, también había violinistas y directoras de orquesta, todas quienes recibían sueldo por su labor en los cines. Otro ejemplo se encuentra en la investigación de Eileen Carmi, quien ha revelado extensas prácticas musicales al interior de las sociedades obreras de fines del siglo XIX y comienzos del XX, en las que tanto hombres como mujeres participaban de conciertos y veladas a beneficencia con repertorios doctos y populares de tradición escrita. Me refiero a foxtrots, boleros, etcétera, lo que mostró Marita Fornaro, por ejemplo, en su presentación. Aunque ninguno de estos dos trabajos tiene vínculos directos con el conservatorio, ambos evidencian que para la clase trabajadora de la época, los conocimientos musicales que se adquirían en un lugar como el conservatorio sí tenían aplicación en la vida cotidiana. De hecho, esto nos muestra que la música hecha por mujeres no se limitaba a entretener en el espacio doméstico, como ocurría con las señoritas de la élite, sino que se constituía como un capital económico para las mujeres que les permitía generar ingresos, ya fuese para sí mismas como para las colectividades a las que pertenecían. No obstante lo anterior, no se puede ignorar el hecho de que las mujeres que participaban en cátedras distintas a canto y piano era absolutamente minoritaria, particularmente en los instrumentos de viento. Eso se evidencia en las listas de estudiantes, en las que muy de vez en cuando puede aparecer una mujer flautista o una oboísta, y siempre es una excepción. Una causa de esto podría encontrarse en las prácticas musicales de inicios del siglo XIX, pues los bronces y las maderas solían ser cultivados dentro de las bandas militares, que estaban integradas casi sin excepción por hombres. Probablemente las familias que tenían estos instrumentos no los heredaban a las niñas, sino a los niños, ya que ellos podrían integrarse a una banda de vientos en su juventud, a diferencia de las mujeres. Otro hecho que no se puede ignorar es el de la ausencia de mujeres en la cátedra de composición. La primera mujer graduada del conservatorio en esta especialidad fue María Luisa Sepúlveda, quien logró su diploma en 1918 a la edad de 35 años. Para entonces, ella era profesora de piano en el conservatorio, lo que supone una curiosa trayectoria como estudiante y maestra simultáneamente en la institución. Pero no debemos suponer que las cátedras se dictaban de la misma manera que en la actualidad, pues el conservatorio, si bien impartía lecciones colectivas de armonía y contrapunto a los aspirantes a compositores,
también funcionaba como una institución legitimadora del conocimiento. Las aptitudes musicales de María Luisa eran más que conocidas y comprobadas. Como pueden ver, ella ya se había graduado de pianista, porque había estado 7 años ahí, ¿cierto? Probablemente la obtención del diploma de compositora no respondió tanto a la participación en clases de composición, sino más bien a la presentación de obras y la aprobación de los exámenes finales de cada materia que estaban indicados en los programas de estudio. Ahora bien, debemos considerar la realidad socioeconómica que rodeaba a María Luisa Sepúlveda. Provenía de una familia trabajadora ilustrada, pues su padre era profesor normalista. Aunque nació fuera de Santiago, debió mudarse a la capital para asistir al conservatorio. Esto me parece un detalle importante. En su trabajo sobre esta persona, María Luisa Sepúlveda, las académicas Fernanda Vera, las investigadoras Fernanda Vera, Dania Sánchez e Isidora Mora recurren a una definición dada por Marcia Citrón para referirse a la condición profesional de María Luisa. La cita que está aquí. Entiendo que esta concepción está fundamentada en la brecha de género experimentada por las mujeres europeas en las edades moderna y contemporánea, pero no estoy del todo segura de compartirla. Pienso, por ejemplo, en las decenas de mujeres que compusieron músicas populares que circularon como repertorios de salón en el siglo XIX, que quizás nunca fueron interpretadas en el espacio público y mucho menos criticadas, pero que no por ello fueron menos compositoras, menos profesionales o más aficionadas. Más bien creo que es una categoría que hay que pensar fuera de este canon que propone Marcia Citrón. Pienso también que la posibilidad de que una mujer chilena en el siglo XIX efectivamente recibiera críticas en el diario por su trabajo creativo era muy reducida. Pero, si soy ecuánime, también era reducida para los hombres. La composición musical chilena a fines del siglo XIX existía, pero las condiciones en que el repertorio circulaba eran distintas a Europa. Los conciertos sinfónicos eran producidos por sociedades de aficionados y el piano aún era el elemento favorito para hacer música de cámara. Recién a principios del XX se comenzarán a erigir figuras canónicas dentro de la composición chilena, cuyos éxitos y fracasos serán documentados en los periódicos. Sin duda, creo que el hecho de que María Luisa Sepúlveda se haya graduado del conservatorio como compositora la convirtió en efecto en una compositora profesional. Sin que este sea el único criterio a considerar, quizás es para mí el decisivo, el que la excluye definitivamente y para siempre de la categoría de aficionada. Pero esto me lleva a preguntarme qué pasa con otras mujeres contemporáneas que no hayan pasado por el conservatorio y que hayan desarrollado una carrera creativa, como es el caso de Carmela Maquena Subercaseaux. Esta mujer fue 4 años mayor que María Luisa. Nació en Santiago dentro de una familia extremadamente rica y poderosa, dueña de parcelas, palacios y con varios familiares en la administración del Estado. Carmela fue a una escuela de monjas en su infancia y al parecer habría demostrado tanto talento musical que su familia contrató para ella a un profesor del conservatorio que le dio lecciones en casa de piano y armonía. Seguir el rastro de Carmela es difícil porque no hay apariciones suyas en la prensa durante la infancia. Al menos a partir de los cuadernos de estudio que tenía con Paoli, el profesor del conservatorio, podemos inferir que tenía interés en la música más allá de la interpretación del piano, ya que su maestro le enseñaba conducción de voces. Sabemos, eso sí, que era buena pianista, ya que varias veces tocó la sonata Appassionata de Beethoven en reuniones sociales. Pero Carmela, por supuesto, no siguió una carrera musical, era demasiado rica. Se casó con un político con el que viajó por el mundo a la par que ella mantenía sus actividades pianísticas. Y cuando ambos estuvieron en Uruguay en 1917, ella empezó a componer canciones y pequeñas piezas para piano, que no sabemos aún si se llegaron a tocar en público. Una serie de problemas llevó a Carmela y su esposo a mudarse a Berlín en 1926. Allí ella dio rienda suelta a sus estudios musicales. Volvió a estudiar piano, esta vez con Konrad Ansorge, y comenzó a estudiar composición por primera vez de manera formal con el musicólogo moderno Hans Mersmann. Sus primeras obras datan de 1929, aunque las dos mayores son posteriores. Un concierto para piano, completado en 1933, y una misa para 4 voces a capela de 1934. Ambas fueron reseñadas en prensa y reivindicadas como grandes logros de la señora Carmela Maquena, nuestra compositora.
En total, Carmela escribió cerca de 40 obras, si no contamos además las que se perdieron, y al menos una decena de ellas fue estrenada en vida. Determinar cómo las mujeres participaron de la vida musical nunca es fácil debido a la casi completa ausencia de documentación pública, lo que nos obliga a hallar documentos privados o construir narraciones sobre lo que no se conoce. Y esto lo digo a propósito de la discusión que se hizo ayer sobre el perfil de Soro. Los documentos sobre el conservatorio nos dicen aún así algunas cosas muy importantes, quiénes estuvieron dentro y quiénes no. Las razones de las presencias y ausencias solo son conjeturas, hipótesis, pero hipótesis fundamentadas en prácticas sociales también plenamente estudiadas no solo en Chile, sino en América Latina. Me quiero detener brevemente en este punto. En los documentos que hemos hallado, el Conservatorio Nacional no hacía distinciones de género en el ingreso a las cátedras, si bien sí hacía distinciones etarias. Por ejemplo, para entrar a canto, la edad mínima. En este sentido, no había impedimentos legales para que las mujeres estudiaran composición o bronces. Pareciera ser que la ausencia de ellas se explica mejor en el pensamiento del siglo XIX que tan bien refleja Clara Schumann con sus palabras. Una mujer no debe desear componer. Sin embargo, el pensamiento modernizante de la época y los albores de los movimientos feministas latinoamericanos van a ir cambiando estas percepciones. Es fácil decir que María Luisa Sepúlveda o Carmela Maquena no recibieron reconocimiento por ser mujeres. Pienso que afirmar algo como esto no solo es incorrecto, sino que es intelectualmente deshonesto. Ambas fueron reconocidas en los espacios que habitaron. María Luisa dirigió una orquesta de mujeres en el conservatorio, fue profesora, se habló de ella en el diario. Carmela hacía música en público con otras señoras, era aplaudida como una excelente pianista y también llenó las páginas de sociales y de arte. Es cierto que no fueron ponderadas como sus pares hombres, pero también hubo muchos otros compositores hombres que no lo fueron. Ellas, en cambio, sí lograron traspasar la barrera, hacerse conocidas y pasar a la historia. Finalmente, quiero agregar que la idea de si las mujeres eran profesionales o eran aficionadas y cómo se relacionaban con el conservatorio es algo que todavía está en discusión. Está en discusión para mí dentro de mi tesis doctoral, está en discusión dentro del grupo también. Y esto no solo por el conservatorio, sino por cómo se desarrollaban otras instituciones en Chile. Esta problemática no es propia del conservatorio y su condición de música, sino es parte de los proyectos modernizadores que eran transversales a todas las instituciones del Estado. Así que con esto, yo quiero cerrar esta ponencia y queremos ambas abrir la discusión, no solamente para preguntas que son bienvenidas, sino también para aportes que nos quieran hacer, ya sea de lo que ustedes conozcan de sus propios países o de lo que piensen, lo que quieran, porque este proyecto está en progreso, entonces las miradas distintas y las miradas también que quizás estén de acuerdo son todas muy bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra mesa participante. Vamos entonces a abrir el espacio para preguntas, diálogos, observaciones y denuncias a Defensoría del Pueblo. Así que, por favor, quienes tengan alguna pregunta para nuestras ponentes. Buenos días, felicito a las ponentes, muy interesante la ponencia. Tengo dos preguntas. La primera, quisiera saber si cuando nació el Conservatorio Nacional de Música en el año 50, que comentaron, ¿ya habían facultades de música en las universidades de Chile? Y la segunda es, aquí, por ejemplo, el conservatorio primero fue academia, después escuela y después me parece conservatorio, después volvió otra vez. En el caso del Conservatorio de Chile, ¿siempre fue conservatorio o hubo algún momento que quisieron cambiarlo? Hola, gracias por la pregunta. Según los registros que hay, claro, hay unos antecedentes del Conservatorio Nacional de Música. De hecho, la reseña histórica de Luis Sandoval
que bueno, aparte de 1849, hace un primer antecedente de la iniciación musical de las escuelas musicales que habían en Chile, que luego se fueron formalizando hasta que se convirtieron en el Conservatorio Nacional de Música. Esto también parte del gobierno de Manuel Bulnes. Entonces, bueno, es todo un proceso que lo antecedió, que venía previo a lo que conocemos ahora como lo que se conoció en su momento como el Conservatorio Nacional de Música, que bueno, que en esa reseña llega hasta 1911 y que bueno, en la historia sabemos que llegó hasta 1929, hasta que tuvo su adhesión a la Universidad de Chile, ya como facultad. Sí, los proyectos previos que hubo de educación musical eran proyectos, lo que llamaríamos hoy día más bien independientes, ¿no? Se enseñaba música en las bandas militares, se enseñaba música también en las sociedades filarmónicas, por ejemplo, pero llegar a institucionalizar la enseñanza de la música se hizo recién con el conservatorio, que es parte de este proyecto civilizatorio moderno. Sin embargo, también para llegar a poder hacer un conservatorio, hubo gente que tenía que promover primero un interés por la música de tradición escrita para que hubiera demanda de plazas en el conservatorio. Entonces ahí hay mucho trabajo que hace sobre todo Isidora Segers con José Sapiola, que son como los íconos reconocidos en este proceso, para hacer conciertos públicos a los que va solamente la élite y la burguesía, pero que siguen siendo más abiertos que los que se hacen en el salón de una casa. Entonces, la institución formal, claro, surge en 1850, pero institución formal que abandera el Estado, porque ya había otras instituciones independientes más pequeñas, había conservatorios locales, después hubo conservatorios locales. Pero del Estado de Chile como proyecto civilizatorio es este, que parte en 1850. Yo tengo una pregunta para Constanza. Antes que nada, saludo esa intención de no buscar la solución simple, ¿no? De decir, bueno, hay discriminación y aplicamos la ley automáticamente, ¿no? Pero sí me parece que sería muy enriquecedor para tu proyecto pensar de una manera más interseccional, porque yo lo que veo son mujeres blancas de clase alta que por supuesto pues no van a ser discriminadas igual que una mujer negra o que una mujer de clase media o clase baja, ¿no? Si me permites hacer un paralelo, tú vas a ver en un ambiente como la música criolla en el Perú, es un ambiente musicalmente masculino, ¿no? Las únicas personas que han destacado, que están vistas como un ícono así, que vas a encontrarles como grandes compositoras, son efectivamente dos mujeres blancas de las clases altas, ¿no? Y eso es lo que le abrió las puertas para ser reconocidas. Ahora, cuando tú hablas con ellas, bueno, ya no puedes hablar porque están muertas a menos que hagas una sesión de espiritismo, ¿no? Las dos contaban muchas veces la cantidad de veces que fueron discriminadas, incluso siendo mujeres de clase alta con un espacio público y todo, ¿no? O sea, me parece que mi pregunta sería que no consideras que tendrías que también ver con más profundidad la desigualdad dentro del privilegio, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de clases privilegiadas, pero eso no excluye que dentro de esas clases privilegiadas también hayan estructuras de poder que se repite que son estructurales, ¿no? Me parece que habría que como que afinar un poco más la mirada. Bueno, agradezco mucho este comentario. Lo que pasa es que este proyecto es sobre el conservatorio, pero mi proyecto personal de tesis es la historia completa de Carmela Maquena, de hecho. Entonces, por eso vinculé con esta mujer. Y los trabajos que se han hecho de María Luisa Sepúlveda, yo no he hecho ninguno, por si acaso, ¿ya? Los han hecho otras personas como Fernanda Vera con su grupo de trabajo que estaba aquí y Catalina Sentis. Y en el caso de María Luisa Sepúlveda, por ejemplo,
Es un caso muy complejo porque María Luisa Sepúlveda era blanca, pero no era de clase alta. Realmente era de esta clase trabajadora. María Luisa Sepúlveda, por ejemplo, no se casó y ella trabajaba como profesora, y cuando la echan del conservatorio se queda sin trabajo, y con todo lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros se queda sin trabajo. En cambio, Carmela, por ejemplo, nunca trabajó porque trabajó por un sueldo, me refiero. Ella trabajó en la embajada, pero tenía tanta plata que trabajaba, como le dicen, ad honorem, porque no necesitaba nada. Entonces, efectivamente, el análisis interseccional ha sido clave en todo esto, pero lo que yo les quise traer fue precisamente quizás la síntesis de todo lo que he pensado estos años, porque cuando yo partí mi tesis sobre Carmela McKenna y digo, wow, pero tenía súper buena música y ¿por qué nadie la conoce? La explicación muy fácil es decir porque era mujer, pero que fuera mujer yo creo que no es lo que condicionó que no la conozcamos hoy día, y lo que sí condicionó fue cómo se hizo su trayectoria. Ella no pudo entrar al conservatorio porque, yo les insisto, era muy rica. Yo nunca entendí lo rica que era hasta que vi los hoteles en los que se alojaba. Los hoteles en los que se alojaba eran palacios, y ella vivía 6 meses en un hotel y eran estos palacios donde se alojaban los presidentes. Entonces, cuando yo vi eso, veía, no sé, el comedor con piso de mármol, ahí empecé a entender la cantidad de dinero que tenía esta mujer. Y claro, ser rica no le permitió entrar al conservatorio, pero le abrió unas puertas distintas, que fueron las de poder viajar, contratar profesores, los profesores que ella quería, no tener la necesidad de un sueldo y poder sentarse a componer, poder sentarse a ir a clases todas las veces que quisiera. Entonces, el análisis interseccional sí está presente, aquí yo mostré muy poquito. Y yo creo que en el conservatorio, hasta realmente muy entrado, el siglo XX, la gente que entra es casi clase media, porque en el siglo XX, después de la reforma, que no está dentro del proyecto, pero es lo que ya está historizado, ¿verdad? Las personas que hacen clases vienen también de la élite, pero esas personas que vienen de la élite, como Santa Cruz, como Leng, como Letelier, ellos no pasaron por el conservatorio como estudiantes, porque estudiaban en sus casas, pero después se hicieron profesores en el conservatorio. Y bueno, también la composición social del estudiantado fue cambiando por una cosa de cómo funcionó el siglo XX en Chile. Ahora, clases bajas, yo no he visto clases bajas, y hay algo que también sucede, pero no sé cuándo, que es que el conservatorio deja de ser gratuito. El conservatorio al principio, durante muchas décadas, fue financiado por el Estado, pero cuando pasa a la universidad, ya no es una institución directa que dependa del Ministerio de Educación, depende de la universidad, y en algún momento, no sé cuándo, comienza a ser como una carrera universitaria y entonces ya no es gratis. Pero no sé cuándo. Así que gracias, lo del análisis interseccional está súper presente. Quizás habría que sumar más categorías dentro de eso, no lo sé. Hola. La felicito por esta iniciativa. Me acuerdo que cuando estuvimos en Valparaíso lo conversamos. También expusiste sobre lo de la señorita o señora McKenna. 2 cositas. La primera es para Sandra. Yo estudio también como el área del siglo XIX, entonces podemos complementar muy bien lo que estamos haciendo. El conservatorio nace de la cofradía del Santo Sepulcro. Entonces hay una base anterior que está relacionada con la iglesia, una institución de caridad. El mismo Desjardins, que el primer director de la cofradía, pasa a ser el director del conservatorio. Entonces sí hay una institucionalidad anterior que está ligada a un Estado chileno que todavía no cortaba los lazos con la iglesia. Claro, entonces como que a eso invito también a hacer ese cuestionamiento de que no porque sea una institución republicana pierde la conexión con la iglesia como institución. Y creo que es uno de los grandes problemas de los primeros 3 gobiernos, desde el 30 hasta el 60,
que la República Conservadora no sabe cómo cortar estos lazos administrativos con la Iglesia, pero no así ideológicos. ¿Ya? Lo otro, eso era como comentario respecto a eso. Quiero decir que no lo había pensado y que tiene Muy toda la bien. razón. Como, claro, uno piensa, ya sí, la Iglesia y el Estado están juntos, pero no los pensé revueltos. Y tienes razón, hay que pensarlo desde ese lugar también. Claro. Después hay una cita de Sarmiento que después te quiero comentar, pero que él habla muy mal de ser pianista para los hombres, ¿ya? Pero no para las mujeres. Y estamos hablando de una cita de 1843. Entonces, hay un periodo de cocina de cómo vamos a hacer este conservatorio que también está permeado por la discriminación a la mujer dentro de la enseñanza y también los propósitos de la enseñanza. Porque yo creo que para el Estado chileno la música era algo secundario comparado, por ejemplo, con formar profesores. Entonces, eso. Y era la pregunta que me interrumpiste, Constanza, entonces está... No, pero súper bien. Era sobre las primeras mujeres en el conservatorio, ¿ya? Y está relacionado con la pregunta de Julio, porque hablamos de Isidora Segers, que era una mujer de la élite santiaguina, amiga personal de Andrés Bello, pero a mí me llaman la atención estos nombres. Estoy leyendo una memoria de 1863. Dominga Guzmán, pianista, Rosario Guzmán, y la famosa Clorinda Pantanelli, que cuando fui a ver una exposición hace poco en el Museo Nacional de Bellas Artes de Montbazán, estaba la pintura de Pantanelli, no una mujer, o sea, es profesora de canto del conservatorio, pero al mismo tiempo una diva del teatro municipal. Y te invito, ¿viste esa exposición o no? Anda a verla, porque está el retrato original de Isidora Segers, pero están todos los amigos de Isidora Segers y el círculo de la élite que formó el conservatorio. Ya, entonces mi pregunta es, ¿cómo va la investigación en torno a esas primeras mujeres del conservatorio? Y también creo, y esto es como una especie como de crítica, que cuando se habla de ciertos personajes hay que contextualizarlos. Entonces, estas mujeres están en mitad del siglo XIX, pero en cambio María Luisa Sepúlveda hasta principios del siglo XX, donde ya el rol de la mujer trabajadora como profesora ya se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Entonces son problemas distintos. ¿Ya? No es lo mismo hablar del edificio del conservatorio en 1850 que no tenían dónde hacer clases, a 1920 que se está cayendo a pedazos. Entonces, esa es mi pregunta. Que respecto a las primeras mujeres, ¿qué han encontrado? ¿Qué información tienen? Respecto de las primeras mujeres, del primer proyecto donde incluso Isidora Segers estaba viva, había una diferenciación en el conservatorio en que las niñas pobres, los niños y niñas, pero sobre todo las niñas, ¿cierto? Pobres, cantaban en el coro, ¿ya? Entonces, para las niñas tenían como la cátedra de canto, pero canto coral. Y en cambio los niños, también niños y niñas, pero en el fondo eran niños, los niños con más recursos, que tampoco eran niños ricos, pero eran niños que no eran tan pobres, podían estudiar instrumento. Y eso, lo que yo no sé es si era algo que estaba, como digamos, legalizado dentro del conservatorio o si era algo que solo iba sucediendo. Sí, eso te iba a decir, se me había olvidado, que en los reglamentos, el primer reglamento, o 10 años después, no me acuerdo, pero sale que la exigencia para entrar al conservatorio es saber leer y escribir, y me parece que es algo de operatoria matemática, a lo mejor me estoy confundiendo con el currículum de mi hija, pero les pedían saber leer y escribir en una sociedad que el 3% de la población está alfabetizada. Estamos hablando de 1851, que esa era la exigencia de entrada. Entonces, por eso te digo que hay que ver bien el proyecto del Santo Sepulcro, porque son 2 escuelas, y la Ola Pereira Sala. Hay una escuela de música y el conservatorio, y la escuela es de caridad, y el conservatorio está como dirigido ya a los alumnos que pueden costear o cumplir con esta exigencia de selección. Y también me parece que a lo largo del siglo XIX, y esto yo no lo he investigado, solo lo miré a la pasada, pero habían estudiantes becados y estudiantes que pagaban. Y hasta la época de Soro era así. ¿Ya? Cuando Soro habla, tenemos más de 1000 estudiantes, no da más el conservatorio, no sé qué, y él separa los que están becados y los que están pagando. ¿Ya? Entonces a lo mejor hay que revisar la fuente,
ver qué ocurrió, lo que dices tú, en qué momento ocurrió esta desconexión en que se tuvo que empezar a pagar una matrícula o algo por el estilo a una institución que era de beneficencia en un principio. Por ejemplo, eso de las becas y los niños que van, que pagan, yo no lo sabía en el siglo XIX. Yo no sabía que eso pasaba. Sí lo he visto después de la reforma y, por ejemplo, en el Conservatorio Regional. Sí, me parece. Diálogo, pero bueno, un diálogo bueno. Me parece que Pereira Sala tiene una buena referencia y José Manuel Izquierdo en su libro de Patriotas y Republicanos, él igual habla de las primeras instituciones y habla, parece, del tema de la gratuidad, y etcétera. Sí, excelente. Así que eso hay que leerlo. Sí. Gracias. Sí. Ahora, respecto del tema de Pantanelli, por ejemplo, una de las cosas que yo quería exponer aquí en la presentación, y entiendo también lo que hablas de los contextos, es como, 15 minutos hay que poner muchas cosas, ¿cierto? Así que tomo la crítica, espero que esto no esté en el texto escrito, ¿ya? Pero aquí sí. Pero una de las cosas que quería exponer, y dentro de esto que digo, no por ser mujer ya pasaron cosas, es que a muchos niveles la discriminación no es legal, no está escrita, no está en un papel y a veces ni siquiera está en una mesa de admisión. O sea, quizás una niña presentaba sus dotes y la encontraban muy buena y la dejaban entrar. Lo que nosotros hoy día podemos percibir o llamar brecha de género muchas veces estaba dado por prácticas sociales, ¿cierto? Y el tema de la música es súper contradictorio en realidad, porque me parece que aquí en Perú, por ejemplo, pasaba lo mismo, pero que las mujeres a inicios del siglo XIX, por ejemplo en 1830, 40, 50, cuando va llegando la ópera a América Latina como espectáculo completo, eran vistas así como malas mujeres, como de mala vida, porque estaban en el espectáculo, pero al mismo tiempo eran vistas como maravillosas, geniales y divas. Entonces hay una contradicción ahí bien presente todo el tiempo. Ahora una familia de bien nunca iba a permitir que su hija fuera una música profesional, entendiéndola como parte de un espectáculo, pero sí la hija tenía que tocar piano muy bien. Ahora, una de las grandes excepciones que hay, que creo que, no estoy segura si como alumna pasó por el conservatorio, y creo que sí pasó como profesora, pero fue la señora Koch, que no recuerdo el nombre, Amelia Koch, que ella parece que era tan buena que la familia, tuvo que aceptar que fuera concertista. Ahora, por supuesto, una concertista muy protegida, como también lo fue Teresa Carreño, en el sentido de que no iba a ir a presentarse a un espectáculo de variedades, iba a ir a un teatro, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que pasan respecto de cómo las mujeres participan en la música. Esto que les cuento sobre las obreras que hacían música y que lo hacían de forma para mantenerse, para tener trabajo. Hay no muchas, pero está documentado que, por ejemplo, mujeres viudas hacían clases de piano. El problema de cómo las mujeres practican música es muy diverso, tiene muchas complejidades y efectivamente está muy ligado a cómo viven las clases sociales. O sea, depende de tu clase social, qué problemas enfrentas como mujer que practica música y que decide o no hacer de eso su profesión o su oficio. Entonces, esto más bien fue un panorama quizás para presentarles posibles problemas, posibles respuestas, pero dentro de un gran universo posible de problemas y respuestas, porque son muchos. Y lo que sobre todo quiero dejar presente, y por qué partí con el tema de Clara Schumann, que no tiene nada que ver con el conservatorio, es porque ella se ha planteado como el paradigma de la mujer compositora que no es reconocida, y realmente si ustedes buscan así como libros de divulgación de mujeres compositoras, Clara Schumann es como ejemplo número 1, seguido de de Nannerl Mozart y Fanny Mendelssohn. Entonces, también quiero llamar la atención sobre cómo estamos mirando ese trabajo de Clara Schumann, cuando Clara Schumann evidentemente buscaba una vida familiar y también quiero reivindicar eso, o sea, la familia también es un proyecto válido y si ella quería no tocar piano nunca más porque quería tener a sus hijos en su casa, también es válido, que no fue el caso. Ella fue una de las personas que trabajó como música porque tenía que ganar sueldo. Bueno, la historia de Clara es muy conocida, así que por eso no hablo de eso, pero en realidad hay muchos problemas al respecto. Daniel quería pedir la palabra, por favor.
Yo quería agregar a lo que comentaba Fabián, que claro, evidentemente los contextos son muy importantes para la investigación y claro, y sobre todo si nosotras estamos haciendo la historia del Conservatorio Nacional de Música. En todo caso, como decía Constanza también, nosotras queríamos, al menos desde la parte institucional, porque cada uno es una temática distinta que estamos trabajando, pero que son integrales entre sí, lo que queríamos entender de la historia institucional era justamente, no dejando de lado, que te agradezco también que nos hayas dado el aporte sobre la vinculación con la Iglesia Católica, que evidentemente también es importante contextualizarlo, pero también entender cómo este proyecto modernizador que tenía el Estado chileno y el papel que cumplió el Conservatorio Nacional de Música en el desarrollo de ese periodo republicano. Antes, como decíamos, de esa reforma que se dio en 1928 para la adhesión en el 29 y poder identificar esos procesos que no se han explorado quizás tanto, que bueno, tú sabes bastante del tema, que sobre la historia del conservatorio, pero desde ese horizonte interpretativo de lo que estaba pasando en el momento, cuáles eran las instituciones que se estaban vinculando en ese momento, cuál fue el papel que cumplieron, o el rol que cumplieron los docentes, y ir un poco más como a lo que nosotras hablábamos como de lo humano, ¿sí? Como de quiénes eran esas personas, que sí, nosotras todavía sabemos que nos falta mucho trabajo, todavía tenemos mucha tela por cortar, muchos documentos por explorar todavía, porque es un fondo documental amplio. Entonces tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir indagando en la evidencia documental y de esa manera pues poder al final presentar un trabajo de calidad. Y precisamente porque lo que se ha escrito del conservatorio tiene mucho que ver con una historia institucional desvinculada del contexto. Y eso es lo que queremos proponer. ¿Cuál es el contexto? Porque no hay de eso y queremos hacer esos diálogos. ¿Y qué pasaba con las otras instituciones? Y sobre todo con la legislación de la época. Daniel, tú querías intervenir. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes las dos. Constanza, yo creo que necesitamos un estudio profundo de género en nuestro país, aquí en Perú, pero o sea, con una perspectiva histórica, ¿no? De repente lo hay, si es que lo hay, por favor me desasnan, pero creo que realmente sería algo positivo. A ver si me acuerdo todas las cosas que quería decir. Yo me acuerdo haber visto alguna vez una fotografía del maestro Sánchez Malga con las que eran en ese momento las alumnas de la Academia Nacional de Música y haberme impactado de mi propia ignorancia, de la composición del alumnado en esas épocas, ¿no? Claro, yo creo que había esta, no sé, en realidad no tengo bases para saberlo, pero yo creo que había esta noción de que las señoritas que estudiaban música era un plus social, ¿no? Era un plus social. Pero era muy mal visto ser músico profesional, porque ser músico profesional en un ambiente tan limitado significaba ir a tocar a peñas o hasta prostíbulos, que eran ambientes que se consideraban inapropiados o hasta denigrantes para la pureza que se demandaba de la mujer en la sociedad de la época, ¿no? Y lo mismo un poco también para los hombres, o sea, era mucho mejor visto tener un montón de plata y componer por el amor al arte, ese amor al arte que tiene que estar totalmente disociado de la cuestión económica, ¿no? Y ahí hay un rollo que yo relaciono bastante, mentalmente yo lo asocio con el discurso sobre el deporte amateur y todo este rollo sobre el deporte olímpico y cómo el deportista tiene que ser deportista porque lo hace en su tiempo libre, porque ¿no? mejora su espíritu, etcétera, 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 y cómo esto va cambiando a través del tiempo. Ese análisis a través del tiempo también es algo que es interesante hacer, porque en el siglo XIX se habla de los distinguidos dilettanti de la sociedad peruana, ¿no? Y ya para mediados del siglo XX la palabra diletante es totalmente peyorativa, ¿no? Este tipo no sabe nada, aprendido de oído en su casa, ¿no? Es una cosa que vale la pena analizar. A Sandra, yo te quería hacer una pregunta, porque yo también, a veces yo especulo así,
sin ninguna base, ¿ya? Pero yo tengo la teoría de que Alcedo encontró un espacio profesional en Santiago, porque Santiago, siendo un pueblo más chico y aún más periférico que Lima, quizás era un poco más libre en cuanto a las normas sociales. Y él, siendo de una condición racial marginal, encontró ahí un espacio con un poco mayor facilidad. Y lo digo porque él trató de regresar a Lima en 2 oportunidades y no encontró un espacio profesional en Lima, ¿verdad? Sin embargo, viendo las imágenes del profesorado del conservatorio, me pregunto si en ese ambiente sí llegó a ser discriminado. Y si tú crees que esa podría ser algo cercano a la realidad, porque Alcedo nunca participó del conservatorio, a pesar de que él reclamaba un conservatorio para el Perú, de que celebraba que hubiese un conservatorio en Chile, no participó, y supongo que no participó porque quizás no se le dejó. Eso quería preguntar. Sí, nosotras, bueno, nosotros en verdad somos 4, hemos estado en esta revisión de fuentes, precisamente explorando eso, cuáles eran las dificultades con las que se encontraban los profesores cuando llegaban al conservatorio, o bueno, ya contratados incluso, y que tenían, por ejemplo, algunas problemáticas con respecto a... Eran temas muy administrativos muchas veces, más allá de pronto de que se les cortaran algunos beneficios que de pronto se habían establecido antes, pero tenían que ver mucho con la contratación. Y esto se vinculaba mucho también con el tema de la infraestructura, que eran casi siempre las problemáticas que se daban en torno a la academia, a la institución en general, pero también en términos de la profesionalización de la música, también tenía que ver, por ejemplo, cuáles eran las cátedras que se estaban dando. Las direcciones, por ejemplo, tenían un peso pues muy importante frente al Ministerio de Instrucción Pública para decidir cuáles eran las cátedras que deberían empezar a implementarse dentro del conservatorio. Pero en definitiva, cuando uno hace la exploración de los archivos, no es justamente como algo que uno pudiera ver a primera vista sobre temas de discriminación, como temas raciales, por ejemplo, sino más bien siempre son temas de presupuesto, temas de dineros que siempre se pierden o no llegan o no se cumplen con lo que se había presentado en su momento. Y las discusiones también de los profesores tenían que ver, por ejemplo, con el tema de los horarios, cuántas horas podían dar de clase, cuántas horas eran las que se les estaban exigiendo y que quizás ellos creían que eran muy demandantes, y también se pedía, por ejemplo, otra contratación como ayudantes, sí, pero era sobre todo eso, lo que uno puede observar así de primera mano sobre las fuentes que permite ver la planta docente. Es que las fuentes que hay, por ejemplo, son muchas cartas de contratación, pero no está el concurso, ¿sabes? No está el concurso público. ¿Qué perfil buscaban? Eso no está. Es como, bueno, al día tanto de tanto se contrata el señor tanto por tantas horas. Lo que sí, Sandra podría comentar algo sobre la nacionalidad de las personas que buscaban, porque no había músicos en Chile, entonces traían de Europa, y ahí había 3 nacionalidades que preponderaban mucho. Bueno, luego se fueron formando, o como decía Constanza, también otros llegaron porque eran músicos de clase alta y luego fueron contratados en el conservatorio, pero se formaron de forma particular. Pero también en los registros los que más aparecen, por ejemplo, son de Berlín, que se hicieron contrataciones allá para músicos alemanes que tenían una formación militar en las bandas militares. Y también se hicieron otras contrataciones desde España, desde el Consulado de España también. Hubo varias que dan registros también de
cuánto tiempo duró el profesor, cuántos años fueron las contrataciones y si es que quisieron prolongar la contratación con los profesores. Y también italianos. Era como en Europa la influencia más importante que llegaron fueron los profesores alemanes, italianos, de España y franceses también, que llegaron a Chile. Yo pienso, pero sin saberlo, es como hipótesis que se me acaba de ocurrir, que Chile tenía esta idea tan arribista, ¿no? De que teníamos que ser europeos, estaban los ideales, entonces, ¿por qué iban a traer un peruano si podían traer un francés? Yo sospecho que había algo de eso también, porque buscaban ese pensamiento muy moderno, o sea, estaban muy, muy presentes en Chile, a pesar de que obviamente la gente que trabajaba en el conservatorio no era la élite. Finalmente quienes llevaban este proyecto adelante como proyecto de Estado era la élite, porque ellos eran los que iban a hablar al ministerio, ¿cierto? O sea, el ministerio estaba dominado por la aristocracia, la ex aristocracia. Entonces, esos eran los que finalmente tomaban las decisiones. La gente que menciona a Rodrigo, por ejemplo, estos arquitectos, los visitadores, toda esa gente no era la que tomaba las decisiones finales. Y yo creo que quizás por eso hay no una discriminación hacia Alcedo, por ejemplo, como peruano, pero quizás sí el favorecer al extranjero. Es un pensamiento arribista muy propio de Chile, hasta el día de hoy. Como que lo extranjero es mejor, si es europeo. Aquí también, ya. Antes de darle la palabra a Eugenia, me gustaría hacer un comentario complementando lo que ha dicho Daniel. Y es que yo no he hecho todavía ninguna investigación sobre la historia de la Academia Alcedo, luego Conservatorio Nacional de Música, luego Escuela Nacional de Música, luego Conservatorio y ahora Universidad Nacional de Música. Pero sí les puedo contar un testimonio directo que me llegó de la primera generación que se formó en el Conservatorio Nacional de Música cuando ya fue conservatorio a partir de 1946. Uno de sus alumnos, uno de los primeros graduados en la cátedra de piano, que fue don Fritz Ibáñez Gamarra, él me contaba, yo pasé muchas horas conversando con él mientras hacía mi primera tesis sobre Roberto Carpio, a quien él conoció de niño. Yo tuve el enorme privilegio de conocer a don Fritz cuando ya frisaba los 90 años, ¿no, Alejandrita? Él era arequipeño de nacimiento, había venido a Lima, había estudiado aquí, había graduado aquí y llevaba una doble carrera. Era graduado del conservatorio y también era ingeniero eléctrico. Y había tenido una carrera como ingeniero y tenía su título del conservatorio colgado ahí. Me dijo, he sido uno de los primeros. Y tuve también el privilegio de merecer su herencia, porque me dejó su archivo fotográfico, él no tuvo hijos, y sus papeles y sus recortes. Entonces tengo una documentación privilegiada precisamente sobre 1946 hasta 1948 más o menos. Y él me decía que era el único hombre de su promoción. Y las fotos eran todas damas. Y sí, me dice, sí tenía otros compañeros varones que venían a clase, pero las graduadas fueron todas mujeres, generalmente como profesoras, ¿no? Algunas intérpretes, pero fundamentalmente como profesoras, y yo. Y está él parado con su terno, en medio de todas las señoritas, que son como 15, 20. Y cuando yo le pregunté, ¿y por qué esta desigualdad? O sea, la cuota de género parece totalmente invertida. Porque los hombres necesitaban proveer en sus familias y la música no les daba eso, que es parte de lo que nos ha estado hablando Daniel. Había que tener profesiones en serio y por eso él estudió ingeniería, porque de pianista no iba a mantener a nadie, él se casó, no tuvo familia. Entonces había que tener una profesión en serio, una profesión que le permitiera al hombre ser proveedor de una familia. Estamos hablando de los años 40. Entonces es sintomático que las mujeres sí podían trabajar siendo profesoras o del mismo conservatorio o en colegios, en instituciones educativas. Entonces la profesionalización de las mujeres en esa promoción, no puedo hablar de las que vinieron después ni de las que estuvieron antes, pero en esa promoción eran como que sí se podían colocar y era un medio válido para una mujer el sostenerse como maestra de música, pero eso es una cuestión completamente anecdótica. Y corto, es que de hecho si uno ve la historia de las mujeres en general, cuánto costó que las mujeres pudieran ser médicas, ingenieras, etcétera, pero cuánto costó que pudieran ser escritoras, pintoras, o sea, si bien siempre ha habido dificultad, en las artes y humanidades siempre se abre un espacio más rápido para las mujeres. Bueno, es parte de que somos femeninas, que somos delicadas, etcétera. Eso, estereotipo. Sobre todo con acento en etcétera. Eugenia y luego Julio, ¿sí?
Buenos días, agradezco las ponencias muy interesantes. Yo tenía una pregunta para Sandra, porque veo que están revisando mucha documentación y no sé si están revisando documentación que tiene que ver más bien con planes curriculares o con cuestiones que tenga el mismo conservatorio sobre planeación o sobre reglamentación. Esto porque cuando expusieron hablaron un poco de la agencia que tienen los docentes con respecto a lo que se hacía. Y claro, el modelo conservatorio es un modelo que es básicamente tradición europea, ¿no? Y obviamente si queremos la tradición europea, pues tenemos que traer europeos. Pero eso no estaba tan, o sea, había una idea de la tradición, pero no estaba realmente claro qué es lo que pasaba ahí. Porque lo que pasaba normalmente es que el que venía imponía lo que él creía que debía enseñarse. Y eso podía estar reñido si venía de Berlín o si venía de Italia o si venía de donde venía, ¿no? Entonces surge mucho lo de las escuelas y surge mucho también el hecho de que dependiendo del docente o del que esté de turno en el cargo de poder, es lo que se va a hacer. Entonces, ¿hasta qué punto existe realmente esa planeación? O sea, puede existir como documento, pero la verdad es que, y yo lo he indagado acá, no existe. O sea, no existe. Simplemente son reglamentos generales, pero planeaciones pedagógicas, didácticas no existen. Entonces, a mí me parecería muy interesante revisar eso, revisar qué cursos se dan, revisar históricamente cómo se desarrollaron o si se mantuvieron, y también revisar repertorios que permitan hacer cuenta de que lo que está ahí se cumplió o no se cumplió, o cuánta influencia tuvieron los docentes realmente con respecto a lo que se formaba. Y esto también me parece muy interesante porque nos podría permitir entender hasta qué punto realmente hubo un cambio o si el modelo siguió y se repitió simplemente sin ningún tipo de crítica, ¿no? Porque no es... O sea, no sé hasta qué punto decir si es que realmente hubo planeación. O sea, realmente, desde mi experiencia, yo creo que no la hubo. Simplemente vengan y hagan, porque ustedes son de allá y ustedes saben qué hacer, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Otro primer punto que viene más desde mi experiencia profesional es, y me parece interesante unir como cabos, claro, estábamos llenos, la escuela estaba llena de mujeres, pero luego nace la Sinfónica Nacional. Entonces de ahí ya hay un espacio para hombres y luego empiezan a entrar hombres a la escuela, al conservatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay un espacio donde pueden trabajar de manera profesional, ¿no? Entonces, estoy hablando del caso del Perú, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que también sería muy interesante rastrear qué pasaba con las orquestas en Chile, en Santiago, y saber cómo se unen esas historias, porque finalmente lo que forma la escuela es profesionales en música y los espacios profesionales eran pocos, ¿no? Entonces, esa conexión también me parece interesante y no sé si la han pensado. Y lo último que iba a decir, pero ya me acabo de olvidar. Bueno, y tiene que ver también con el hecho de que los espacios de formación para ejecutantes siempre están unidos a concepciones sobre lo que en ese momento la historia o el poder quiere, ¿no? Pero la parte que decide, como lo decía Constanza, no sabe de música. O sea, simplemente son cuestiones políticas, ¿no? Entonces, indagar sobre quiénes deciden realmente en lo que pasó en la historia social, política, institucional del conservatorio, es indagar sobre esos juegos de poder que estaban dentro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué momento y dónde empezaron realmente los chilenos, en el caso de ustedes, en el caso de nosotros los peruanos, ¿no? A realmente tomar esas decisiones y ya no los europeos, que eran los que sí sabían, ¿no? Y lograr que el modelo conservatorio ya sea un poco más latinoamericano. No sé si se ha dado, de repente simplemente es repetición. Entonces, me parece muy interesante cómo plantean queremos saber qué pasó, qué hay dentro, ¿no? Entonces hay que hacernos esas preguntas también y ver, de rastrearlas, ¿no?
Bueno, lo mío más que una pregunta es un comentario muy corto. Yo me quedé pensando en algo que dijiste, Constanza, de que la discriminación no se ve en las fuentes, algo por ahí, ¿no? Y la verdad es que la discriminación pocas veces se ve en las fuentes, ¿no? Hay que leer entre líneas para encontrar la discriminación. Te doy solamente un ejemplo. En mi universidad, en la Universidad de Viena, se llena la boca diciendo que es una universidad inclusiva. Tenemos, por supuesto, muchas mujeres. Cuando tú ves los puestos medios, hay más mujeres que hombres. Cuando pasamos a los cargos de cátedra, titulares de cátedra, 70% son hombres y 30% son mujeres. Ese 70% decide quién va a entrar a las cátedras, y como hay mayoría de hombres, inconscientemente los hombres, porque creo que no es una cuestión que sea una política, digamos así, explícita, sigue eligiendo hombres porque invisibiliza su machismo, todo este patriarcado estructural que tenemos en la cabeza, porque justamente lo naturalizamos, y como lo naturalizamos no lo vemos. Entonces me parece que hay que buscar en la fuente justamente lo que la fuente te está callando. ¿Y por qué te lo calla? ¿No? ¿Por qué lo silencia? ¿Por qué lo invisibiliza? Yo creo que por ahí es el camino. Constanza, una pregunta respecto a la cita que pusiste sobre María Luisa Sepúlveda, y quería saber si podías explicar un poco mejor cuál es tu cuestionamiento a la referencia a Marce Citrón. Específicamente, si te entendí bien, estabas como dudando o poniendo en crisis la idea de que se pueda como transportar esa definición de qué es ser profesional a cualquier contexto o a otro contexto. Entonces quería saber si puedes explicar un poco mejor qué específicamente de este contexto no calza con lo que dice esa cita. Y lo otro que quería comentar también un poco en sintonía con lo que decía Julio, cuando dices como, ¿por qué no conocemos de Maquena, por ejemplo? Justamente no es solamente la historia de la época de ella, sino que cómo hasta el día de hoy nuestras instituciones, las orquestas, los elencos no programan música de mujeres. Entonces creo que es muy bueno que tú pongas como en duda una explicación simple, pero al mismo tiempo esa complejización no puede hacer caso omiso de una discriminación que sigue existiendo. Eso creo. Gracias. Bueno, sí, precisamente lo que tú dices es real, o sea, las direcciones del conservatorio cambiaban muy continuamente, entonces eso también implicaba cambios administrativos todo el tiempo. Uno va a mirar el fondo, no solo el Ministerio de Educación, que es donde uno puede encontrar los planes de estudio, lo que tú dices, si están ahí, sí, ahí están los planes de estudio, están las cátedras que se daban, están los currículos, pero también están los otros ministerios que hablan, por ejemplo, de, pues sí, el tema de las contrataciones, por ejemplo, pero de las diferencias que habían entre los directores a veces y los ministros de instrucción pública. Entonces había una disputa bien importante ahí todo el tiempo sobre temas de dineros, de presupuestos. Y de hecho nosotros estamos ahora trabajando en un texto que queremos escribir precisamente sobre eso, sobre la resistencia, que es una palabra bien complicada de trabajar, que tenían los docentes, ni siquiera el tema administrativo directivo, sino los docentes con respecto a las cátedras que les imponían dar. Entonces, sí había una agencia que tenían los profesores dentro del conservatorio y que generaba también una red dentro del mismo profesorado para, por ejemplo, no dar tantas horas de clase porque ellos consideraban que no era justo, o que no consideraban, por ejemplo, que les dijeran que eran tal o cual cátedra, y tenían ahí una respuesta, que eso generó una disputa bien importante a finales del siglo XIX, principios del XX, pero que está también evidenciado, está documentado, que es de lo que nosotros queremos también hablar. Y que es parte también del trabajo que necesitamos hacer, es seguir contextualizando lo que tú dices, seguir hablando de qué pasaba antes, cuáles eran las otras escuelas paralelas, cuáles eran los otros trabajos que se estaban dando,
porque también son instituciones y es una conversación que tenemos pendientes del conservatorio con lo demás, no solamente con los típicos que sería el Ministerio de Educación, de Instrucción Pública, de Obras Públicas, sino también con el otro tipo de institucionalidad que se presentaba en ese momento. Respecto a la pregunta de cuándo los chilenos se hacen cargo del conservatorio, yo creo que esa es una pregunta demasiado compleja y no solo porque no queda tiempo, sino porque de partida hay que entender como cuál sería entonces el pensamiento chileno. Lo que está muy documentado es la pelea que hubo precisamente en 1928, se hace una reforma y el 29 entra a la Universidad de Chile, por eso ese es el límite del proyecto. Y esa reforma puso en jaque a Enrique Soro, que es quien trabaja a Fabián, pero Enrique Soro tenía un estilo italiano que no le gustaba a la otra fuerza en pugna, entonces la otra fuerza en pugna gana esta pelea e impone un estilo que en realidad tampoco es chileno. Entonces, ¿cuándo los chilenos se hacen cargo del conservatorio? Creo que es una pregunta que no te puedo responder, además, porque tendríamos que pensar, bueno, ¿cuál es ese pensamiento chileno? O sea, es el nacionalismo chileno que también seguía las pautas de Europa, o sea, no podría responderlo, pero creo que es una gran pregunta para hacerse. Y quizás creo que incluso no se puede responder, quizás, pero sí se puede reflexionar. Respecto de lo que dice Julio, también agradezco mucho la reflexión y precisamente una de las preguntas que yo tengo es cómo se demuestra una discriminación, cómo se demuestra una ausencia, ¿cierto? Yo creo que los silencios dicen mucho y lo quería comentar ayer en la exposición de Fabián y su compañero, cuando hablaban como, bueno, podemos imaginar, por ejemplo, con una imaginación muy informada, pero podemos imaginar qué pasaba, por ejemplo, en el barco donde Enrique Soro tenía náuseas, etcétera, pero también los silencios dicen mucho y eso me parece súper bueno. Respecto de Marcia Citron y cómo ella plantea la profesionalización o no, me refiero a que en realidad la forma en que se dan las relaciones sociales en Chile, en el territorio americano en general, pero sobre todo en Chile y en Santiago, creo que no son equiparables a cómo se dan las relaciones sociales en Europa o en esta historia de la música europea, que es la que estudiamos como la historia de la música. Entonces, por ejemplo, la burguesía chilena no es la misma burguesía en la que está Clara Schumann, por ejemplo, y a partir de eso yo diría que hay que tomar con cuidado esas afirmaciones que quizás están hechas desde una historia de la música canónica europea que no se aplica tanto en Chile, así como, no sé, el impresionismo en Chile no es el impresionismo de Debussy, o sea, hay tantos cambios, hay tantas ideas que circulan aquí en un territorio que recibe mucho, que yo me cuestionaría esto como la única opción. Y con eso me refiero no a decir, no, la idea de Citrón no es válida, sino pensarla en el territorio, cómo se puede aplicar. Y respecto de la última, no sé si es comentario crítica, pero no crítica como algo malo, sino como algo para pensar, respecto de por qué no conocemos a tal. Por supuesto, y yo creo que lo dije como, sí, la condición de género es una condición, pero es una condición de tantas más, y no es solamente una de tres, por ejemplo, de la interseccionalidad, sino hay muchas cosas que suceden. En el caso particular de Maquena, una de las cosas que yo creo de por qué su repertorio no circula tanto en conciertos es precisamente porque no está vinculada a la institucionalidad del conservatorio, pero se le abrió otros círculos, porque como no estaba en esos, como no se podía presentar en un montón de conciertos de cámara, bueno, buscaba, por ejemplo, grupos de mujeres donde se hacían conciertos. Entonces, todo tiene consecuencias. Quizás si uno se quiere ir a lo independiente, no queda la historia, pero hace otro tipo de cosas. Entonces, creo que la condición de género es determinante, por supuesto, pero creo que hay muchos factores más que pueden explicar distintos problemas. Y eso era lo que quería decir. O sea, si la olvidaron porque era mujer, sí, pero también por otras cosas. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a la Mesa de Historia Social, Política e Institucional del Conservatorio Nacional de Música de Chile, 1850-1929, la exposición de sus avances. Este es un proyecto que ha ganado el Fondeci de Chile 2024, Fondart, discúlpenme. Sí. Y por lo tanto, esta presentación forma parte de este proyecto. Muchísimas gracias.